George Bledsoe había bebido demasiado whisky malo y tenía una tremenda resaca cuando cometió un pequeño error. Como le ocurre a menudo a mucha gente, discó su propio número de teléfono. En realidad deseaba llamar a una chica, de hecho nada del otro mundo, pero fácil, y que no se hacía mucho de rogar, lo cual representaba en conjunto más virtudes que defectos. Pero los efluvios del alcohol que turbiaban su mente, mezclados con su habitual impaciencia, llevaron a su dedo a discar el BE 85883. No se produjo la tonalidad habitual de la línea ocupada, como debía haber ocurrido, sino que el aparato cliqueteó con fuerza y la voz de la operadora, lejana y medio velada, respondió: «Al habla una embarcación en alta mar, señor». «¿Pero qué diablos?», empezó a decir George Bledsoe, que acababa de darse cuenta de que había discado su propio número. Se oyó una confusión de chasquidos, y luego sonó clara una voz de hombre. «Hola, ¿con quién hablo?». George se sobresaltó. La voz era segura y arrogante, y juraría que le era conocida, pero no conseguía situarla. Por naturaleza nunca había sido demasiado amable. «¿Y con quién diablos hablo yo, si se puede saberse?», dijo. Hubo un corto silencio. Luego la voz dijo claramente: «Aquí George Bledsoe». «Mire, amigo», dijo George Bledsoe, «como broma ya está bien». Iba a colgar, pero se detuvo bruscamente. «¿Pero cómo puede usted saber?». «Ahí está», dijo la voz con tono burlón. «¿Cómo puedo yo saber?». «Vamos, George, olvídalo y ve a buscar el blog que tienes en la cómoda, en el primer cajón empezando por arriba. Toma también el lápiz que hay en esa caja sobre las neveras y prepárate a escribir un rato. No tenemos toda la tarde para nosotros». Incrédulo, George se quedó mirando el aparato. Ahora sabía de dónde la conocía. Era realmente su voz, como si hubiera sido grabada en cinta magnetofónica. Se frotó los ojos. Estaban transpirando por todos los poros, pero como no tenía la costumbre de recibir órdenes, respondió: «¿Y por qué tendría que hacer esto?». «No siga discutiendo, estúpido. Te estoy hablando desde el 9 de octubre. Estoy en un yate a 40 kilómetros y a 2 meses de donde tú te encuentras. Y tengo ante mí un montón de periódicos, muchacho, que aún no han sido impresos en tu mes de agosto. Voy a hacerte rico». Como broma, se estaba pasando de la raya. George entrecerró los ojos. «¿Y por qué iba a hacer usted eso?». «Porque yo soy tú, especie subnormal. Toma de una vez ese papel y prepárate a escribir. Voy a darte los nombres de algunos caballos y las carreras que ganarán, y las cotizaciones de 3 valores, y también el nombre de un equipo de béisbol. Procura no equivocarte, puesto que no habrá una segunda vez». George se sentía impávido por el vértigo. Su mano sobre el teléfono estaba empapada. «¿Pero cómo?». «Deja hacer estas preguntas estúpidas. No lo sé, pero es así». Tomó el blog y apuntó en él los nombres de 26 caballos, de 3 valores bursátiles y también del equipo de béisbol que iba a ganar todos los partidos. Luego hubo un clic y al otro lado de la línea hubo un silencio de muerte. Ni siquiera pudo escuchar la característica tonalidad de fondo. En la lista había 3 caballos para el día siguiente. Ganaron los 3. Empezó con $50 y al terminar el día tenía más de $7,000 en el bolsillo, los ojos brillantes y por todo el cuerpo una fría excitación. En el bolsillo de su camisa, muy cerca del corazón, estaba el papel donde había anotado todos los datos, el obsequio más valioso de todo el mundo, el regalo que se había hecho a sí mismo. Durante los siguientes 2 meses todos los caballos ganaron y los valores subieron meteóricamente. Tras husmear un poco por todas partes hasta descubrir los más solventes corredores de apuestas, repartió hábilmente sus bienes en Miami y en otras 4 ciudades, y al cabo de 5 semanas era riquísimo. Ganó $250,000 tan solo con el campeonato de béisbol, y fue entonces cuando uno de los corredores de apuestas,
que no había tomado sus disposiciones para apostar los $1000 que le había entregado George, se vio obligado a ofrecerle su propio yate, anclado en Key West, para pagarle una parte de su deuda. George, que no había nacido en la víspera, aceptó con lo que para él era la más fina cortesía, es decir, lo trató de cretino por triplicado, hizo rebajar en $5000 el precio estimado del yate y cerró el trato. Porque sabía que debía estar a bordo de un yate con un teléfono el 9 de octubre, ya que aquel día recibiría una llamada telefónica en alta mar. Aquello no le planteó un excesivo problema. A la semana siguiente recibió una citación de la compañía telefónica, que deseaba saber si tenía la intención de conservar el teléfono del yate. Les dijo que sí, por supuesto. Luego, pensándolo mejor, añadió que deseaba conservar su antiguo número de Miami, ya que debía recibir algunas comunicaciones importantes. El número, sí, el BE 85883. Luego, cuando hubo apostado al último caballo de su lista, lo cual no resultó nada fácil, ya que el corredor de apuestas había desaparecido y se vio obligado a telefonear y a atosigar a los últimos 9 de Nueva York y de Chicago que aún podían aceptar sus apuestas, alquiló un coche con conductor y se hizo conducir a Key West. No iba solo. Llevaba consigo a 2 estupendas chicas, un especulador amigo suyo, una caja de carne congelada y 2 cajas de whisky de $12 la botella, así con un montón de periódicos de los últimos 2 meses. Fue durante el viaje en coche, cuando aún se hallaba en la fase de embriaguez que podríamos llamar exuberante, y se sentía ya un poco cansado de las bromas y chistes de sus amigos, cuando se le ocurrió una repentina idea. ¿Y si no acudía al yate? ¿Y si simplemente se iba a pasarlo bien a otro sitio? Tuvo la impresión de que se hundía en una densa noche. Pero ¿cómo no iba a estar en el yate el 9 de octubre si en cierto modo ya había estado allí? Aquella parte de su futuro era al mismo tiempo una parte de su pasado. Y no se puede cambiar el pasado, pero sí se puede cambiar el futuro, ¿no es cierto? No acababa de comprenderlo. Bebió más whisky e intentó olvidar. De todos modos, aquello no tenía importancia. Lo que sí tenía importancia era su reloj de pulsera de platino valorado en $400, sus zapatos de $60, sus lujosas ropas, sus cuentas corrientes. En 2 meses no podía quejarse de lo que había conseguido. Una de las chicas, que pretendía llamarse Lily, se apretó contra él y se prestó al juego para intentar olvidar las paradojas temporales. El yate tenía el sello de un hombre de buen gusto. Al menos esta fue la impresión que recibió George. Su línea era magnífica. Estaba espléndidamente cuidado y su interior disponía del más exquisito confort. George sintió que su corazón se ensanchaba con un sentimiento parecido al orgullo mientras contemplaba las líneas elegantes de la embarcación. Titubeando en el puerto, arrastrando de brazo a una desmelenada Lily, subieron a bordo, y Lily lanzó exclamaciones y dejó escapar un silbido de admiración ante el bar de caoba, el cuidado mobiliario, la instalación de alta fidelidad, los brillantes cromados. Súbitamente pensativo, George dejó a Lily preparando unos cócteles y se dirigió al pequeño camarote dotado de aire acondicionado. Desde la puerta, la vista del teléfono, rojo y brillante, lo clavó en el umbral. Estaba situado sobre una mesita baja al lado de un cómodo sillón de cuero. George avanzó lentamente hasta él y leyó el número sobre el aparato. La compañía había hecho bien las cosas. Miami, BE 85883 leyó. Podía oír las risas de las chicas sobre cubierta y el tintinear del hielo en los vasos. «Ven, George», dijo una voz media ebria. «Ven a echar unos tragos». Pero no respondió. No podía apartar los ojos del teléfono. Habían contratado un piloto.
y fueron a dar una vuelta por alta mar aquella misma tarde. Pescaron sin gran convicción, demasiados borrachos como para permanecer inmóviles e interesados en lo que estaban haciendo. George no dejaba de beber, empujaba a los otros y ni siquiera se molestaba en tirar el anzuelo. Se sentía devorado por la impaciencia y la curiosidad. En su cabeza solo sonaban teléfonos. La noche del primer día los halló agotados por el alcohol, el sexo, el sol y sus constantes discusiones. George atravesó la cubierta y Lily le mostró el único pez que había conseguido, casi por milagro, un bonito minúsculo, de ojos grandes y barriga blanca y flácida. El último pensamiento que cruzó por la mente de George antes de hundirse en la inconsciencia fue: ¿por qué ese estúpido no podrá llamarme por la mañana? ¿Por qué debo ser yo quien espere? El 9 de octubre el cielo estaba cubierto y el día era frío y brumoso como el humor de George. Ya nadie se interesaba en la pesca. El especulador dormía. Las chicas permanecían juntas en la cubierta y George se encerró en la cabina para esperar la llamada. Permaneció silencioso toda la mañana, a excepción de algunas maldiciones que profería de tanto en tanto. Contemplaba la lujosa bata de seda que llevaba puesta, los muebles de caoba con cantoneras de cobre, el encerado piso bajo sus pies y pensaba en el borracho agresivo y sin un centavo que iba a llamarle desde un miserable cuartucho sucio y cochambroso de Miami. A sus pies estaban los periódicos, abiertos por la página de deportes. Los miró y maldijo una vez más. Empezaba a tener las manos húmedas. Por el ojo de buey podía divisar un cielo blanco y triste, como un lúgubre manto tendido sobre la verde extensión del Atlántico. Estaban a 90 millas de la costa, había dicho el piloto. George seguía bebiendo, furioso contra quién era ahora, furioso por no haberse preocupado de mencionar la hora a la cual había recibido la llamada. Eran casi las 2 de la tarde cuando había discado el número, pero evidentemente eso no significaba que hubiera recibido la llamada a las 2 meses más tarde. No dejaba de mirar alternativamente su reloj y el teléfono. Entre los vasos de alcohol que se iban sucediendo uno tras otro, de tanto en tanto miraba por el ojo de buey hacia el cielo blanco como la barriga de un pez y el océano verde de fríos reflejos, y maldecía. Fue poco antes de las 2 cuando se le ocurrió una idea muy sencilla. ¿Por qué tenía que ser él quien esperara? ¿Por qué no era él quien llamaba? En el transcurso de aquellos 2 meses, nunca había intentado discar de nuevo su propio número. ¿Por qué no se le había ocurrido? ¿Para qué esperar a aquel estúpido borracho cuyo nombre era Joe Bledsoe le llamara, a él, que poseía un yate particular y todas las botellas de whisky de $12 que quisiera? Con dedos entumecidos, tomó el teléfono con rabia y comenzó a discar. BE 85883. Le costaba respirar. Tras la última cifra, escuchó el repiquetear del timbre. Sonrió, chorreando sudor, y se recostó confortablemente en su sillón. Un clic y una voz respondió. ¿Sí? Se enderezó con un sobresalto. Era una voz de mujer. Tras una breve vacilación dijo: «Oiga, ¿se habría equivocado de número? ¿Era posible?» «¿Qué número es ese, por favor?», preguntó. La voz parecía pertenecer a una mujer vieja, una voz temblorosa, pero pausada y segura de sí misma. «El BE 85883, la señora de Arthur Parker Cavanaugh al aparato». «Oh», tragó rápidamente un buen sorbo de alcohol. «¿Podría hablar con George Bledsoe?» «No está aquí». Hubo un breve silencio, como si la mujer vacilara. «Hace ya un cierto tiempo que el señor Bledsoe no vive aquí». Se sintió bruscamente aliviado. Seguramente se había cambiado a una residencia algo más confortable. Era normal.
Pero ¿por qué habría tenido miedo de aquella vieja bruja cuando había oído por primera vez su voz al otro lado de la línea? La voz de la mujer pareció afirmarse a algo. ¿Es usted uno de sus amigos? ¿Un amigo del señor Bledsoe? Estalló en una risotada obscena y vulgar. Usted lo ha dicho, señora. Soy un amigo del señor Bledsoe. Bueno, esto no sé exactamente cómo decírselo, prosiguió la mujer. Pero se supone que tendría que saber usted la noticia. Salió en todos los periódicos. Encontraron el cuerpo del señor Bledsoe completamente desnudo en el Golfo, a 90 millas de la costa. Hace 2 meses que lo encontraron, y nadie ha comprendido todavía cómo pudo haber parado allí. Permaneció en silencio durante un tiempo que le pareció muy largo. Hubo un débil chasquido en el aparato, pero no le prestó atención. La mujer debía estar equivocada, era una estúpida. El camarote estaba bien acondicionado, y sin embargo notó claramente un frío viento en su nuca. Se estremeció e intentó hablar. Sí, aquella mujer era una estúpida mentirosa. ¿Que cómo podía John Bledsoe encontrarse allí? Dijo hablándose más a sí mismo que a la mujer. Bueno, voy a decírselo, señora. Fue hasta allá en su yate particular y es de esta misma forma como piensa regresar a tierra, en su yate particular. El viento en su nuca se hacía más violento. Se estremeció. El viento parecía alcanzar su cuerpo, penetrando a través de sus ropas, soplando más allá de su batín de seda, más allá de la camisa de seda que llevaba debajo. Oyó desde muy lejos la voz de la vieja mujer. ¿Cómo? Pero si el señor Bledsoe jamás ha tenido un yate. El señor Bledsoe era muy pobre. Se inclinó violentamente hacia adelante y le gritó al aparato. ¡Oh, no, especie de estúpida! Y colgó brutalmente. Hacía frío en el camarote. Se estremeció. Había a todo a su alrededor una extraña luz grisácea. Su mano se cerró de nuevo sobre el auricular y, temblando, discó el 0 para llamar a la operadora. El disco pareció hundirse bajo su dedo, como si fuera maleable. La voz de la operadora apenas era perceptible. Su propia voz era ronca. Apenas la reconocía. Aquí Bledsoe, BE 85883. ¿Me ha llamado alguien? No, señor. Sí, espere. Sí ha habido una llamada. ¿De quién? Tuvo que dominarse para no gritar ni aullar. Un minuto, por favor. Luego. Es curioso, señor. Debe tratarse de un error. El número que le ha llamado está registrado como el BE 85883. Es su propio número, señor. Dios del cielo, ya lo sé. Páseme la comunicación. Lo siento, señor, dijo la voz que se debilitaba por momentos. Pero tendrá que esperar a que su comunicante vuelva a llamarle. Cuando lo hizo la primera vez, su línea estaba ocupada. Las últimas palabras sonaron tan débiles que apenas las pudo oír. Gritó: ¡Por el amor de Dios, páseme la comunicación! ¡Pásemela inmediatamente! La voz ya no era más que un susurro, y sin embargo pudo oír con claridad. Lo siento, señor, pero la línea estaba ocupada. Luego no hubo nada más. George permaneció algunos minutos con los ojos entrecerrados, en la imposible luz del camarote cerrado, con el cuerpo acurrucado bajo el viento glacial que soplaba a través de las paredes de aquel lujoso yate en el que no podía encontrarse, que soplaba a través de las costosas ropas que él, George Bledsoe, no había podido comprarse. Recuperó el aliento y abrió los ojos. Bajo sus pies, a través de la sólida madera del piso que se iba volviendo translúcida, pudo ver las verdes aguas del océano Atlántico, lisas y heladas, a 90 millas de la costa.
Al otro lado de la línea, de Walter Tevis.